Inicia la semana con un nuevo ataque armado en contra del piloto de un bus urbano de la Ruta 23. Conductor herido logra llegar a los bomberos voluntarios en Ciudad de Plata, donde recibe asistencia. En Amatitlán también ocurre un ataque armado. Tras el incidente muere un profesor de educación física de la escuela John F. Kennedy. Directora de la escuela y una alumna de 11 años de edad resultan heridas. Más de 900 niños damnificados por la erupción del volcán de fuego hace 2 meses y que recibían clases en el estadio Armando Varillas, hoy inician a recibir clases en módulos educativos habilitados en Finca La Industria, en Escuintla. Este atentado contra mi vida. En noticias internacionales, presidente venezolano Nicolás Maduro mantiene postura de que atentado fue para acabar con él y advierte ola represiva contra adversarios. Cuando pasó, todos estaban y además, en shock, en Lombok, Indonesia, cifra de fallecidos se incrementa a 98 tras movimiento telúrico de magnitud 7 que estremeció la isla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este lunes 6 de agosto de 2018. Ha caído la lluvia en algunas regiones de la capital, así que se recomienda precaución al conducir. Esta lluvia no es fuerte en algunos sectores, pero sí hay presencia en este momento y nosotros vamos a iniciar con otros temas que también han generado noticia a esta hora y preocupación precisamente a raíz de la inseguridad que se vive en la ciudad capital y también en algunos municipios. Precisamente vamos a iniciar con nuestro compañero Alberto Cardona, quien nos tiene el resumen de estos hechos cubiertos esta mañana. Reiteramos, incidentes armados que dejan por el momento, lamentablemente, una persona fallecida. Vamos a iniciar precisamente con un hecho armado que ocurrió en sectores del anillo periférico. Un piloto resultó herido tras ser atacado esta mañana. Un piloto de la Ruta 23 logró llegar incluso hasta la estación de los bomberos en Ciudad de Plata para recibir asistencia. Alberto Cardona, buenas tardes. ¿Qué datos tenemos al respecto de este lamentable incidente? Adelante. William, muy buenas tardes. Efectivamente, sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, según la información que ha podido recabar Policía Nacional Civil de color negro, pues atacan a piloto de un bus de la Ruta 23 que ha sido identificado como Óscar Aníbal García Méndez, de 33 años de edad. Tiene 33 años de edad, de servicio dentro de esta ruta 4 años y herido de bala, pues condujo este bus hasta la estación de bomberos voluntarios de la 49 compañía. Presentaba 3 impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo. Según información que ha podido recabar las propias autoridades del Ministerio Público, específicamente de la unidad de balística, han entrevistado a personas que se conducían en esta unidad y claramente han explicado a las autoridades del Ministerio Público que estos sujetos que se movilizaban rumbo al anillo periférico son los responsables de disparar. La información que hemos podido recabar durante el transcurso de la mañana destaca que la Ruta 23 pues sigue siendo nuevamente objeto de la serie de ataques armados y también de las extorsiones que siguen cobrando pandilleros que se movilizan desde el anillo periférico en los alrededores de la colonia Betania hasta llegar al punto de Peri Roosevelt. En ese sector es donde más se están registrando esta serie de ataques armados y extorsiones. Como repito, Óscar Aníbal García Méndez, de 33 años de edad, piloto de la Ruta 23, se encuentra en estos precisos momentos pues en la sala de emergencia de un centro asistencial y por medidas de seguridad pues se le ha enviado
a varios agentes de PNC para que puedan resguardar la vida de este piloto. En horas de la tarde se nos ha comentado que los pilotos de la ruta 23 y también estarán uniendo pilotos de la ruta 72 no estarán trabajando, por lo que le recomendamos a usted, amigo televidente, que tenga mucha precaución, porque en horas de la tarde, específicamente 5 de la tarde, los pilotos estarán ingresando sus unidades a los establecimientos correspondientes para poder tener algún tipo de reunión con las autoridades de PNC, específicamente de la Comisaría 16 y Comisaría 14, para que les brinden mayor seguridad, William. Alberto, en otro incidente que ocurre y que lamentablemente a esta hora ya se reporta un fallecimiento, este ocurre en Amatitlán. De hecho, las clases han quedado suspendidas en ese lugar para horas de la tarde en la escuela John F. Kennedy. ¿Qué está ocurriendo o qué ocurrió precisamente en horas de la mañana en ese lugar? Lamentablemente, pues la violencia se sigue registrando en distintos sectores, muy bien lo has indicado. Esta mañana, cuando el reloj marcaba las 6:45 de la mañana, pues estaban ingresando casi 50 alumnos de esta escuela ubicada en el sector de Amatitlán, y dos hombres se acercan en contra, comienzan a disparar, y lamentablemente pues ha fallecido uno de los docentes de este establecimiento, que ha sido identificado como el profesor David Arreola, quien sufrió este ataque armado dentro de las instalaciones de la escuela John F. Kennedy en el sector de Amatitlán. De este lamentable hecho armado, pues se presentaron las autoridades del Ministerio Público y han podido recabar todo tipo de información. También se reporta gravemente herida una docente, quien quiso resguardar su vida en una de las aulas, y también una niña de tan solo 7 años de edad se encuentra hospitalizada porque presenta 2 heridas de proyectil de arma de fuego. Los docentes de esta escuela John F. Kennedy en el sector de Amatitlán pues están solicitando más seguridad a las autoridades del Ministerio de Gobernación. Han indicado que el profesor David Arreola pues nunca había sido amenazado de muerte o se les había informado de algún tipo de extorsión, pero también ya la unidad Panda de la Policía Nacional Civil comienza a analizar algunas cámaras de videovigilancia que se encuentran ubicadas en los alrededores de esta escuela, porque aparentemente pudiera ser un ataque armado directo en contra de este docente, que lamentablemente pues falleció a consecuencia de varios impactos de proyectil de arma de fuego. Los docentes están solicitando mayor seguridad, William. Incidente armado que ocurrió, reiteramos, en Amatitlán, a las afueras de la escuela John F. Kennedy, donde reiteramos a esta hora se ha tomado la decisión de suspender las clases para esta tarde a raíz de la muerte de este maestro de educación física, un incidente que también ha generado el rechazo a través de las redes sociales. Los guatemaltecos están exigiendo más seguridad a raíz de esta ola de ataques armados. Adelante, Andrea Domínguez. Y este ataque, que ya deja víctimas mortales dentro de una escuela pública, también ha desencadenado el comentario de varios guatemaltecos, tal como escribe Crucivi. Triste este tipo de noticias, ya están igual que Estados Unidos, donde es común este tipo de ataques. Enrique Hernández también señala, tal y como pasa en Estados Unidos, ya somos como el primer mundo. Eva Consuelo Rivas: el ejército y la policía cuidando la zona cero en Escuintla. Autoridades más burras, igual que Jimmy y su ministro de Gobernación. ¡Qué asco! Carol Schaad: ya no se puede más. Ministro de Gobernación, despierte, ¿o no es usted el encargado de esto? Jorge Mendizábal: ¿por qué los señores congresistas no aportan una ley buena en contra de esta gente que anda violando leyes? Así como ellos las tienen a su favor, deberían tan siquiera proteger un poco al pueblo que les da de comer. Finalizamos con el comentario de Adolfo Castillo, quien escribe: en vez de ese gasto millonario que hizo el payaso para espionaje, lo hubiera invertido en seguridad, remozamiento para las escuelas, hospitales, damnificados del volcán de fuego, carreteras, desnutrición. Pero estamos muy mal. Creo que les importan más sus bolsillos y vivir mejor ellos.
Para ver todos los detalles de esta balacera y cómo va avanzando la investigación, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que también puede estar pendiente de toda esta información a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Guatevision y en Twitter @Guatevision_TV. Los dejo con más información. Y el pasado 3 de agosto en el Parque de San Juan Zacatepeque se reunieron más de 300 personas que forman parte de los patrulleros de ese lugar. Muestran su inconformidad después de la denuncia que varios pobladores hicieron en este medio, asegurando que este grupo de patrulleros los está extorsionando y esto los está obligando a salir del lugar. En una entrevista para Noticentro, estos ronderos negaron estar extorsionando a los pobladores del municipio, denuncia que se hizo la semana pasada en Noticiero Guatevisión. Nosotros no estamos acá para cometer actos ilícitos y mucho menos de venir a extorsionar a la gente, como se ha dicho. En el video se menciona que sacamos a la delincuencia para quedar nosotros mandando. Aclaramos, señores, que aquí no mandan los vecinos organizados, sino que el que manda es el pueblo en general. A pesar de que en estas declaraciones ellos niegan todo, a Noticiero Guatevisión han llegado más denuncias de vecinos que temen por su vida. Realmente la población está atemorizada. Los ronderos todos los días están siguiendo, amedrentando a la población. Hay jóvenes que los golpean sin razón alguna y pues últimamente las extorsiones se siguen incrementando. Según los denunciantes, el grupo de patrulleros pide entre 5,000 hasta más de 1,5 millones de quetzales, y si no lo reciben en el tiempo que dan, asesinan a sus víctimas o a sus familias. De hecho, aseguran que han asesinado a más de 10 personas. Las autoridades no hacen nada. Los crímenes se han cometido y ellos han salido impunes, han salido libres. Andan con la bandera de que son los defensores del pueblo, pero no se les ha hecho justicia a las víctimas, ¿verdad? Hay personas de escasos recursos que, según esta denuncia, han sido también extorsionados, al igual que pilotos de mototaxis y camionetas. En el video del noticiero local se logra ver que son más de 200 patrulleros. Sin embargo, aseguran que muchos salen en contra de su voluntad. Hay muchos que salen obligados. Si, por ejemplo, usted es miembro de ellos y usted ya no quiere salir, lo llegan a buscar a su casa a sacarlo. Si usted no accede a salir, lo golpean y le dicen que si no sale o no sigue saliendo con ellos, le van a hacer daño a su familia. Los patrulleros denuncian que ellos están exigiéndole casi 1,700,000 quetzales a una familia que supuestamente estafó a 23 familias con la compra de un terreno. Los documentos muestran cheques del 2012, pero Guatevisión tuvo acceso a los documentos de estos terrenos. La compra se realizó en el 2016. Información desde Quetzaltenango. Esta mañana fue localizado por vecinos de Cantel el cuerpo sin vida de Germán Nehemías Tishal Chubac, esto en el interior de una piscina. La víctima de 31 años salió de su vivienda anoche, pero ya no regresó. Era originario de la aldea Pasac 2 de Cantel y se dedicaba a elaborar y arreglar zapatos. José Salanic, bombero voluntario, indicó que el cuerpo estaba hasta el fondo de la piscina y ya no pudieron prestarle los primeros auxilios. Entre las evidencias localizadas por el Ministerio Público está parte de la ropa a orillas de la piscina y al inspeccionar el cuerpo presentaba un golpe en la frente, lo que pudo haber sido ocasionado al caer aparentemente. La causa de la muerte aún está por establecerse por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que se desconoce cómo sufrió ese golpe en la frente, si cayó accidentalmente o alguien lo empujó. Vecinos se solidarizaron con la familia en el lugar de la escena. A nivel internacional resalta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldado por militares, se alista para responder al supuesto intento de asesinato del que asegura fue víctima el pasado fin de semana, haciendo además temer una ola represiva contra sus adversarios. El Ministerio de Defensa de Venezuela refrendó el domingo la denuncia de que el presidente Nicolás Maduro fue blanco de un ataque de drones con explosivos del que salió ileso. Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo un Estado. Estaban todos los poderes, representantes de los poderes públicos,
Padrino agregó que ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ya hay 6 detenidos por los hechos ocurridos cuando el mandatario pronunciaba un discurso durante una parada militar en Caracas, en la que 7 efectivos resultaron heridos. Maduro culpó a la oposición, a la que se refirió como ultraderecha, y prometió represalias. También responsabilizó directamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó inmediatamente los señalamientos y aseguró que resultan absurdos y carecen de todo fundamento. Santos entregará el poder el próximo martes al derechista Iván Duque. Maduro aseguró además que la financiación provino de Estados Unidos, que negó cualquier implicación. De este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Turquía y Rusia, aliados del gobierno socialista, condenaron el incidente, mientras España rechazó cualquier tipo de violencia con fines políticos. Y al respecto de este tema, el mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, juzgó como insólita la acusación de su homólogo venezolano que lo involucra en este supuesto complot para asesinarlo. Ayer me encuentro que hay otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba bautizando a mi nieta. Continuamos con más información y esta mañana se publica en el periódico Nuestro Diario una investigación donde afirman que el Estado por lo menos habría gastado hasta 90 millones de quetzales para adquirir un equipo de espionaje específicamente para espiar a personas, empresarios, periodistas y activistas en derechos humanos. Hay reacciones a raíz de esta publicación y nuestro compañero Alberto Cardona nos tiene ya detalles de analistas que afirman que esto sería un retroceso en los derechos humanos y pone de manifiesto la persecución que se da en contra de periodistas y activistas. Alberto, adelante con este tema. Así es, William. Esta mañana pues realizamos una serie de entrevistas a analistas políticos, defensores de los derechos humanos y también al exministro de Gobernación Francisco Rivas. En la Fundación MAC pues se nos brindó declaración muy importante donde los activistas pues están comentando que es un retroceso a los derechos humanos, un retroceso a la seguridad del pueblo guatemalteco y principalmente que da de manifiesto pues prácticas que se utilizaron durante los años 80. Acá algunas de las declaraciones de las autoridades de la Fundación MAC, quienes han solicitado pues también a la fiscal general que investigue este tipo de información que publica esta mañana pues Nuestro Diario, donde se da a conocer cuáles son las formas, las estrategias con las que los gobiernos y principalmente este gobierno y el Partido Patriota han utilizado equipos sofisticados para identificar a periodistas y también a defensores de los derechos humanos. Es lamentable y siempre tiene que ver con un ministro de Gobernación. Justo por las experiencias que se había tenido durante el conflicto en los acuerdos de paz, se estableció que cada vez que la DIGISI, porque es importante tener inteligencia, pero esta inteligencia a la cual se iba a dedicar la DIGISI era para hacer un análisis criminal, precisamente para irlo haciendo más preventivo, dejar a un lado la doctrina militar y realmente que prevaleciera la doctrina policial, que son dos doctrinas totalmente distintas. Siempre las escuchas telefónicas o lo que ellos podrían hacer cuando se refería un poco más en un ámbito sobre la seguridad del Estado tenía que tener orden de juez, pero además argumentado, ¿verdad? ¿Por qué? Sin embargo, cuando se llegan ministros que tienen un pensamiento militar, como fue en el caso del Patriota, o
en este caso, que todavía no solamente es de pensamiento militar y que definitivamente él está destruyendo a la policía para fortalecer el ejército, se están regresando a las prácticas de los 80, en donde vemos que muchos de los exmilitares o amemilguas o lo que fuera, durante esta mañana, pues en la serie de investigaciones de Noticiero Guatevisión para analistas políticos sobre este tipo de espionaje, pudimos entrevistar en exclusiva al exministro de Gobernación, Francisco Rivas, y él nos indicó que él informó a las autoridades correspondientes durante su gestión que estos aparatos pues se encontraban dentro de las instalaciones del Ministerio de Gobernación. Estos aparatos pues fueron embalados por las autoridades del Ministerio Público para que se iniciara la investigación correspondiente. Pero en propia voz del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, él nos explica para qué eran utilizados o cuál era la forma que los gobiernos han utilizado este tipo de estrategias de espionaje. Equipos que estaban siendo utilizados por la Dirección General de Inteligencia Civil para algunos fines relacionados con inteligencia e investigación criminal. Como fiscales del Ministerio Público y como funcionarios, pues también obtuvimos información sobre este tipo en virtud de que la exministra Eunice en algún momento planteó la denuncia y por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se realizó un allanamiento en contra de las instalaciones de Vigisi. Entonces ese antecedente pues nosotros lo conocíamos. Ya en el desarrollo de la función pudimos ser testigos de la existencia de un equipo del cual no logramos conocer a profundidad las capacidades técnicas que tenían, más que solo información de carácter indiciaria. Y esto porque de alguna forma... Durante nuestra labor periodística también pudimos tener información por parte de las autoridades de derechos humanos, quienes nos han comentado que le solicitan a la fiscal general Porras que por favor resuelva este tipo de problemas. Para nadie es un secreto, han indicado los defensores de los derechos humanos que durante las protestas que se realizaban en contra de la corrupción del Partido Patriota se podían observar acá en la Plaza de la Constitución, donde nos encontramos ubicados, algunos postes con algunas antenas, y esto era la información que muchos guatemaltecos solicitaban: por qué estas antenas se encontraban ubicadas siempre que se mantenía este tipo de manifestaciones. Queda ya en manos del Ministerio Público este tipo de investigación, han afirmado los analistas políticos, quienes solicitan la pronta intervención del Ministerio Público y de la CICIG para determinar para qué son utilizados estos aparatos de espionaje en contra de periodistas y también de defensores de los derechos humanos. Imágenes de mi compañero en cámara Luis Acceso y Alberto Cardona desde el Centro Histórico. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. ¿Nos espía o no el gobierno? Pues el viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, asegura que no están realizando ningún tipo de espionaje. Escuchemos. En ningún momento por parte del Estado ha sido girada alguna instrucción fuera del marco legal. Todos los instrumentos con los que cuenta el Estado son utilizados para el beneficio de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana. No estamos haciendo nada fuera del orden legal, no tenemos ninguna instrucción ni hemos girado ninguna instrucción porque somos respetuosos del artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde no estamos facultados para girar órdenes manifiestamente ilegales y la persona que lo hace tendrá que a título personal comparecer ante tribunales de justicia, porque ese tipo de acciones no son permisibles por el mandato legal que nos rige como funcionarios y por supuesto como guatemaltecos.
Vamos ahora a otras noticias. Personal contratado por Covial continúa con los trabajos de habilitación de la Ruta Nacional 14, así como la limpieza en esta carretera que se vio afectada ayer por la tarde por un flujo de lajar que descendió del volcán de fuego a raíz de las lluvias que se registraron en ese departamento. La coordinadora para la reducción de desastres de ese departamento aseguró que no fue necesaria la evacuación de poblados aledaños al volcán. Sin embargo, se encuentran en la alerta naranja para atender cualquier situación de emergencia. En la zona se mantienen monitoreos ya que las lluvias propias del invierno se han incrementado, por lo que se limita el acceso a la denominada zona cero a cualquier persona que quiera ingresar a ese lugar. Desde muy temprano, más de 900 niños afectados por la erupción del volcán de fuego recibieron clases en 25 módulos educativos habilitados en la finca La Industria. Las instalaciones están a un costado de los albergues de transición, denominados como unifamiliares. Según el ministro de Educación, Óscar Hugo López, anteriormente los menores recibieron clases por más de un mes en carpas instaladas en el estadio Armando Varías, en Escuintla. Las autoridades de educación en el departamento informaron que están por entregar material didáctico a los niños de primaria, preprimaria, en jornada matutina y en básicos y jornada vespertina, que suman más de 1,000 estudiantes a raíz de esta tragedia. Y en otros temas, más de 200,000 familias fueron afectadas por la canícula prolongada. El Ejecutivo solo tiene 5,000 raciones y 24,000 quetzales para atender esta emergencia. Dulce Rivera nos pone al tanto de lo que ocurrirá al respecto de estos daños. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación dieron a conocer que por la canícula prolongada fueron afectadas 208,712 familias a nivel nacional, siendo Jutiapa, Chiquimula, Progreso y Zacapa los departamentos con más afectados. Lo que llama la atención para las autoridades es que para poder atender a estas familias solo se cuenta con 5,000 raciones alimenticias, además de 24,000 quetzales que no alcanzaría para cubrir con las necesidades para atender a esta gente. Los 24,000 quetzales que tienen disponibles, ¿para qué les alcanzarían? Ay Dios, si vale 500 quetzales ración por familia por mes, no alcanzaría para nada y son 280 y pico mil. ¿Y cuál sería la solución que le estarían dando? Que den el dinero, que asignen el dinero para entonces dentro del contrato abierto hacer las compras. Es muy fácil en el sentido que se piden compras programadas, porque 8 bodegas tenemos y no tenemos capacidad de almacenar tanto. El Ejecutivo no descarta decretar estado de calamidad para atender la emergencia. Sin embargo, diputados han criticado que no se planificaron las compras y que estarían apoyando únicamente esta medida si se garantiza que la ayuda llegará específicamente a las personas necesitadas. Mire, solo que vaya un mecanismo de transparencia que garantice la entrega de esos recursos de manera adecuada. Creemos que tal vez si participara la Procuraduría de los Derechos Humanos, la FAO o el PMA en las entregas con el Ministerio de Agricultura y CESAN y algún acompañamiento de la Contraloría, pudiéramos apoyar. Las personas afectadas prácticamente perdieron sus cultivos por la falta de lluvia, principalmente de maíz y frijol. Entre las raciones alimenticias que estarían recibiendo estas personas estarían principalmente granos básicos, así como otros alimentos para que ellos puedan subsistir en espera de la próxima cosecha. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y tras la pausa le pondremos al tanto de los datos que deja este fuerte terremoto en Indonesia, que fue captado por distintos teléfonos celulares y cámaras de seguridad. Se reportan por lo menos 98 fallecidos y más de 200 heridos. Indonesia, un país situado en el anillo de fuego del Pacífico, donde confluyen varias placas tectónicas que causan el 90% de la actividad sísmica, pero en el mundo. En Indonesia hay 400 volcanes, de los cuales 130 están activos. Tendremos más detalles a raíz de este fuerte terremoto tras la pausa.
Y hace una semana un terremoto en Indonesia dejó 16 fallecidos y este fin de semana de nuevo el movimiento telúrico se registró. 7 grados de magnitud que ahora dejan por lo menos 98 fallecidos y más de 230 heridos. El epicentro de nuevo la isla indonesia de Lombok. Así lo anunció la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes. El balance del sismo del domingo en Indonesia se elevó a más de 80 muertos, informó la Agencia de Gestión de Catástrofes el lunes. El terremoto magnitud 7 sacudió la isla de Lombok, dejando además cientos de heridos. Le siguieron 2 temblores secundarios, el mayor de magnitud 5,4 y unas 20 réplicas. El temblor dañó miles de edificios y causó pánico entre turistas y habitantes. Además, pudo sentirse en la isla vecina de Bali. El terremoto fue extremadamente fuerte. Estaba en el 3er piso con mi madre, que está siendo atendida aquí. Cuando pasó, todos estaban en shock, pero no pude hacer nada. Mi madre, mi hermana y yo se lo dejamos a Dios. Siempre cuidaré a mi madre pase lo que pase. Cuando estaba arriba traté de mantener la calma y calmar a mi madre. Cuando pasó el terremoto pedimos indicaciones a los paramédicos. Ellos nos evacuaron. Los pacientes están aquí en la planta baja. El movimiento provocó daños leves en la ciudad javanesa de Bandung, a unos 955 kilómetros de distancia. Las autoridades lanzaron una alerta de tsunami que levantaron más tarde, pero el agua del mar entró en 2 localidades costeras, indicó la Agencia de Gestión de Catástrofes a una televisora local. Este es el segundo terremoto de gran potencia que sacude la isla de Lombok en una semana. Y rescatistas evacuaron a más de 2.000 turistas de islas cercanas a la isla de Lombok tras este fuerte terremoto que, reiteramos, ya deja por lo menos 98 fallecidos. Los equipos de rescate en Indonesia evacuaron el lunes a más de 2.000 turistas de islas cercanas a la de Lombok, donde un poderoso sismo mató a alrededor de un centenar de personas. El temblor de magnitud 6,9 generó pánico entre los visitantes y residentes de este lugar, exactamente una semana después de otro terremoto que había dejado al menos 17 muertos. Los socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros de casas, mezquitas y escuelas, destruidas en este último desastre. En varios puntos de la ciudad se cortó la electricidad y los pacientes tuvieron que ser evacuados de los principales hospitales, de acuerdo con responsables y testigos. Acababa de terminar la oración y de repente hubo un temblor importante y se hizo más grande. Mi familia y yo estábamos atrapados dentro de la casa. No pudimos correr por la falta de energía. El portavoz de la Agencia Nacional de Desastres advirtió que el balance de muertos seguramente seguiría aumentando. Decenas de habitantes todavía podrían encontrarse bajo los escombros. El jefe del distrito de Lombok consideró que el 80% del territorio quedó dañado por el terremoto. Dejamos esta información internacional por un momento y nos centramos en Guatemala. Información urgente. Ha sido confirmado el deceso del exdiputado Manuel Barquín. Ha fallecido en el Hospital Roosevelt tras presentar un cuadro complicado en su salud. El exdiputado en por lo menos 3 legislaturas ha fallecido, así lo ha confirmado ya el ministro de Salud Carlos Soto y también el director del Hospital Roosevelt.
la hora del deceso, Manuel Barquín falleció a las 13 horas con 6 minutos. El exdiputado había sido inducido al coma debido a fuertes complicaciones respiratorias. Guardaba prisión preventiva sindicado de tráfico de influencias en el caso lavado y política, por lo que fue internado en al menos 2 ocasiones en el Hospital Roosevelt. Sufrió crisis, por lo que fue necesario inducirlo al coma. Así lo identificaron y lo informaron en su momento las autoridades del Hospital Roosevelt. Hoy, a las 13 horas con 6 minutos, el exdiputado Manuel Barquín ha fallecido. Reiteramos, información que está siendo confirmada ya por el ministro de Salud, Carlos Soto. Un coma inducido recibió Manuel Barquín y se ha declarado un minuto de silencio en el Congreso de la República en la reunión de jefes de bloque, donde el ministro de Salud confirma precisamente el deceso del exdiputado Manuel Barquín. Reiteramos que guardaba prisión preventiva, sindicado de tráfico de influencias en el caso lavado y política, y el fin de semana fue cuando se confirmó que Barquín sería inducido al coma a raíz de esas complicaciones respiratorias que estaba presentando, pues presentaba un cuadro de fibrosis pulmonar y fue necesario entonces sedarlo para colocarle un ventilador que facilitaría su respiración. Así fue como lo informó en su momento Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt. Presentaba alteraciones en su estado metabólico y no estaba oxigenando adecuadamente, por lo que fue necesario ventilarlo, pero lamentablemente no resistió y a las 13 horas con 6 minutos ha fallecido el exdiputado Manuel Barquín. Con esta información de última hora nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más noticias. Los guatemaltecos tenemos que estar contentos y orgullosos de la delegación de atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este evento, Guatemala sumó 84 medallas, entre ellas 21 preseas de oro, 22 de plata y 41 de bronce. Esto tan solo demuestra que cuando hay amor, dedicación y sacrificio, el éxito corona a cualquiera. Estos atletas practican deportes que, a pesar que antes eran poco apoyados, han logrado salir adelante y poner en alto el nombre de este bello país. Escuchar el himno en estas justas deportivas nos hace sentir una íntima felicidad, sobre todo en un país lleno de noticias negativas que nos agobian cada día. A nombre del noticiero Guatevisión, gracias muchachos por este hermoso regalo que nos hacen. Continuamos con más información y le seguimos dando cobertura a esta noticia de última hora, la muerte del exdiputado Manuel Barquín en un hecho que ocurrió hace aproximadamente 40 minutos en el Hospital Roosevelt. Tenemos ya la declaración precisamente del ministro de Salud, Carlos Soto, en la reunión de jefes de bloque, donde les confirmaba el deceso del exdiputado que se encontraba en prisión preventiva. Escuchemos. Exdiputado que lo sacaron adelante, pero a la 1:06 de la tarde, hace unos minutos, nos informaron que falleció. No sé qué más les puedo decir a ustedes, pero yo no lo conocía a él, pero sí está en unas condiciones realmente totalmente. ¿Qué más les puedo decir? Observamos en las imágenes al ministro de Salud, Carlos Soto, confirmando la muerte del exdiputado Manuel Barquín, una información que también ya fue confirmada por el director del hospital, Marco Antonio Barrientos. El exlegislador de 64 años fue inducido al coma debido a complicaciones respiratorias tras padecer de fibrosis pulmonar. Se deterioró en esta evolución que buscaban al inducirlo al coma y hoy Manuel Barquín, a las 13 horas con 6 minutos, ha fallecido en el Hospital Roosevelt. Con esta información nos vamos a la pausa. Regresamos en instantes con más noticias.
13:50, estudiantes del sexto año de la carrera de medicina del Centro Universitario del Norte, CUNOR, imprimieron 500 ejemplares del manual denominado Medicina, Teoría y Práctica, con el objetivo de apoyar a los estudiantes que ingresan a realizar su práctica en el Hospital Regional de Cobán, ya que ellos vivieron la experiencia y desean facilitar los conocimientos a los nuevos universitarios. En ese último día de práctica como internistas, los autores entregaron los ejemplares a los médicos y autoridades hospitalarias. Ahora, los próximos practicantes pueden documentarse de forma rápida, conocer qué material, indicaciones y contraindicaciones, así como el procedimiento en los diferentes servicios que se prestan. El manual está acoplado al medio y fue revisado por médicos especialistas del hospital, por lo que es un importante aporte. Y para ayudar al equilibrio ecológico en las praderas de Retalhuleu y en el marco de los compromisos adquiridos en el ejercicio profesional supervisado EPS de estudiantes de la carrera de licenciatura en educación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se sembraron por lo menos 1.300 árboles en el condado conocido como Shaday en esa localidad. Los organizadores de la reforestación refirieron que como parte del desarrollo de las comunidades, los estudiantes universitarios decidieron sembrar árboles para que los vecinos que viven alrededor del área sembrada les puedan dar seguimiento a ese proceso de crecimiento. En la actividad estuvo personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático y el Ingenio El Pilar, quienes donaron los árboles de las especies de teca y matilisguate. Y en la cultura y los espectáculos, la plasticina es manipulada por un joven artista quien la convierte en piezas impresionantes de colección, aunque el arte que maneja afirma es efímero. Cualquier material en la visión y la creatividad de un artista puede convertirse en una pieza única. Este castillo no ha sido copiado de ningún lado, es totalmente de plasticina. Esta maqueta pesa alrededor de 700 a 800 libras, tiene más o menos 3.500 bloques de plasticina amarilla y tiene 3 fuentes, las cuales funcionan con un motor. Tiene alrededor de 300 luces. ¿Qué aspectos son importantes de tomar en cuenta en cuanto al tema de prevención en la elaboración de una pieza como esta? Hay que ver bien que no vaya un peso más que en el otro lado, poner soportes donde tienen que ir, depende el grosor de la pared, ahí sí que de la maqueta va a ser de qué tamaño va a ser posible alcanzar. Si es de un grosor muy pequeño y si quiere hacer uno algo grande, no va a funcionar. Tiene que ser de un grosor más adecuado, más espeso. Ajá. ¿Qué expectativa tienes de realizar un tipo de trabajo como estos? El arte está en cada uno de nosotros. Si una persona dice yo no tengo arte para nada, eso es mentira. Todos tenemos un arte, pero no lo hemos descubierto aún. Hay que descubrir qué arte uno posee para poder explotarlo al 100%. Como el mío es la plasticina, desde pequeño empecé y cada vez fui viendo más hacia el futuro y ahorita estoy haciendo unas piezas muchísimo más grandes. Háblame acerca de la temperatura en la que tiene que estar la pieza y qué otro tipo de técnicas, porque miro que también el agua es parte importante, no solo de la estética, sino el mantenimiento de la misma pieza. Como yo hago, ahí sí que hago esta maqueta, espero un mes y la destruyo y vuelvo a hacer otra cosa. Las personas dicen que ¿por qué, verdad? ¿Por qué la destruyo? Pues si yo la quisiera conservar, tendría que echarle una capa de pegamento para que el polvo, uno de los factores, no se quede pegado ahí en la plasticina. El agua ayuda porque en condiciones muy calientes, en días calurosos, pues baja la temperatura y ayuda a que la maqueta esté estable, ¿verdad? Esta pieza es efímera, no dura mucho tiempo. No dura. O sea,
esta maqueta puede aguantar más de medio año, pero yo la destruyo cuando ya me cansé de verla, ¿verdad? Entonces hago una cosa mejor o invento algo. Daniel, muchísimas gracias por compartir estos aspectos. Nos sorprende el trabajo, es maravilloso. Juan Carlos Pérez, Renato Martínez. Y mujeres en pos de la legalización del aborto se manifestaron en Argentina para hacer oír su reclamo a pocos días del tratamiento de un proyecto de ley en el Senado. Mujeres se manifestaron en pos de la legalización del aborto en Argentina, en la recta final antes del tratamiento de un proyecto de ley el miércoles en el Senado. Con cofia blanca y vestido rojo, como en el cuento de la criada, caminaron frente a los muros donde están inscriptos miles de nombres de víctimas de la última dictadura. Eso es el nunca más. Hemos logrado crear una generación completa en democracia, que ha tenido hijos en democracia. Eso realmente es el fin de la dictadura. Esta juventud sabe lo que es tener derechos y va a luchar por eso. En la Cámara Alta se va imponiendo el rechazo, tras una fuerte presión de las iglesias y de los sectores más conservadores que activaron su militancia en defensa de las dos vidas, el lema de los que se oponen a la legalización. No aprobar esta ley no va a salvar esas vidas, los abortos ocurren y necesitamos que sean en un lugar seguro, abierto a la comunidad, abierto a todas las mujeres. No me lo imagino que no salga. Hoy no. Si querés, hoy sale o sale. Esa es la actitud, tenemos que pensarlo todo el tiempo. En eso no me voy a dedicar un minuto a especular. El aborto está despenalizado en Argentina solo en casos de embarazos por violación o cuando está en peligro la salud de la mujer. Pero según ONGs, se practican cerca de 500.000 abortos clandestinos al año y alrededor de un centenar de mujeres mueren por estas prácticas. Finalizamos esta emisión, gracias por su sintonía. Les recordamos que una de las noticias más relevantes a esta hora, 13 de la tarde con 6 minutos, falleció el exdiputado Manuel Barquín, que se encontraba internado en el Hospital Roosevelt. Así lo confirmó el ministro de Salud y también el director del centro asistencial en una reunión de jefes de bloque que se tenía en el Congreso de la República. Reiteramos, falleció el exdiputado Manuel Barquín en el Hospital Roosevelt. Con esta información nos vamos. Gracias por su sintonía. 6 y 9 de la noche, más noticias.